Buen día, mi nombre es Jaime Alberto Becerra Pérez y me permito tomar la vocería para presentar los aportes correspondientes al desarrollo de la actividad colaborativa del curso Sistemas Digitales Secuenciales para el ingeniero Carlos Ruiz. En esta actividad lo que nos indican es la creación de un circuito digital que nos permita la visualización a través de unos displays 7 segmentos de una serie de números en una secuencia específica. En este caso es la que podemos ver aquí en esta presentación. El punto de partida es identificar que tenemos números de 2 dígitos. Para esos números de 2 dígitos hicimos una interpretación especial. Inicialmente nuestro diagrama de secuencias, aquí están las representaciones en números en decimales, sin embargo es necesario hacer la consideración en la respectiva equivalencia en binaria. Sin embargo, para los números de 2 dígitos tuvimos una interpretación especial. Lo que se decidió a trabajar es a manera de simplificar un poco el circuito, es dividir los números de 2 dígitos en 2 displays. Un display que me represente las unidades y un display que me represente las decenas. En este caso, como las decenas, los números no superan no supera el número 20, por lo tanto el segundo display solo me indicaría me visualizaría si es 0 para un número de un dígito, en este caso por ejemplo 0,9, o si es 1, en este caso si fuese 11, 13, 15, 14 o 12. Por lo tanto el display de las decenas solo tendría que representarme un 0 o un 1. Para vincular y sincronizar ese display con el de las unidades, lo interpretamos de la siguiente manera. Consideramos 5 variables, en este caso numeradas A, B, C, D, E, donde las primeras 4, en este caso siendo el medio significativo, en este caso B, C, D y E, corresponderían al equivalente en binario de la secuencia antes mencionada para el dígito de las unidades. Y en este caso el estado A correspondería únicamente para la visualización del estado de las centenas. Es decir, tomemos por ejemplo el número 15, donde en binario en este caso correspondería al número 1111. Sin embargo, nos damos cuenta, aquí tendríamos la representación 10101, porque en este caso viene dado por las 4 primeros bits corresponderían a las unidades, que en este caso sería el número 5 en decimal, donde vendría representado por 101. Al ser 4 bits, pues completaremos el cuarto con un 0, de tal forma que tendríamos 0101. Esos bits me indicarían el número 5, y en este caso la entrada A me indicaría simplemente que en el display de centenas tendría que tener visualizado un 1, junto con el 5 tendríamos la interpretación del número 15. Del mismo modo se trabajó para los números de 2 dígitos del 12, 14, 15, 13 y 11. De lo contrario, si se trabajara independiente, pues tendríamos un problema en el sincronismo de los displays. El problema es que como en el display 7 segmentos solo podemos visualizar un solo dígito, lo que hicimos o se decidió trabajarlo de esta manera para poder representarlo de una forma más fácil. En esta tabla se representan los estados de las secuencias y antes de eso es necesario resaltar que se decidió emplear el uso de un flip-flop tipo JK. ¿Listo? Dado que el flip-flop D nos implicaría un circuito muy grande, entonces decidimos implementar el circuito flip-flop K. En este caso vamos a representar, tenemos acá una tabla donde tenemos los estados presentes de las secuencias previamente mencionadas, aclarando que la entrada número 4 corresponde al bit de las decenas, es decir, si fuese 1 o si fuese 0, y las 4 anteriores corresponden a los bits que me indicarán las unidades. En ese orden de ideas tenemos los estados presentes, es decir, la secuencia que mencionamos en el diagrama de estados, y los estados futuros, es decir, en este caso, por ejemplo, del estado pasar de la visualización del número 2, que sería la representación en binario de esta forma, y al número 4 tendremos que sería el estado futuro.
En ese caso empleamos la tabla de verdad del flip-flop JK, donde nos indica los estados para sus entradas J y K respectivamente, de acuerdo a su valor actual y a su valor futuro. Es decir, que en este caso, por ejemplo, en la entrada 2 para pasar al 4, identifiquemos que el bit correspondiente a la columna C cambia de un estado 0 a un estado 1, por lo que según la tabla de verdad tenemos acá de un estado 0 a un estado 1 correspondería a una entrada 1 para J y un valor X para K, donde tenemos acá que para el estado, para cumplir con esa condición, tendríamos un estado de 1X para que este bit cambie de un estado 0 a un 1. Y del caso contrario, el bit correspondiente a la columna D cambiaría de un estado 1 a un estado 0, lo cual nuestra tabla de verdad nos indica que un cambio de un estado 1 a un estado 0 corresponde a un valor 1 para K y un valor X para J. En este caso, un valor para K, un valor X para J, para cumplir con la condición de cambio del presente al estado futuro. De esa forma podemos identificar que ya tendremos 4 salidas, lo que implicaría que vamos a usar 4 flip-flop tipo JK, cuyas entradas J y K va a depender de las condiciones de la transición del estado presente al estado futuro. Del mismo modo se consideraron cada uno de los estados que se pueden representar aquí se pueden evidenciar en la tabla que estamos trabajando, y siempre recordando que estamos trabajando con con 5 variables, donde la variable en este caso A me representaría el bit que me indicaría si es un número de 1 o de 2 dígitos. Una vez hecha el análisis de los estados o excitaciones de JK, es necesario proceder a la interpretación de los mapas de Carnot. Para darle celeridad al proceso y para darle celeridad a este video, vamos a emplear una herramienta haciendo uso de las TICs que se denomina el mapa de Carnot, una aplicación que nos permite entender de manera rápida la simplificación de un mapa en Carnot. Cuando son mapas de 3 y 4 variables, la interpretación resulta sencilla. Sin embargo, cuando tenemos mapas de 5 y hasta 8 variables, se nos complica un poco, porque en este caso la tabla de verdad correspondería a casi 31 estados posibles, lo cual se nos hace un poco dispendioso. Para darle celeridad, entonces vamos a usar esta aplicación o esta herramienta, donde tenemos unas tablas de verdad, en este caso de 5 variables, y en este caso vamos a hacer la interpretación de un mapa de Carnot. Aquí previamente ya se había interpretado uno correspondiente al estado de la entrada J, correspondiente al flip-flop 4, que vamos a llamar J4. En este caso vamos a identificar que en J4 tenemos solo un estado activo en la condición 0000. Por lo tanto, lo vamos a identificar nosotros en nuestro mapa de Carnot, que vamos a tener un activo, un 1 lógico en la condición 0000. Y vamos a usar esta X también para simplificar la ecuación que tenemos en la condición 10001. De la misma forma la ubicamos en nuestro mapa, donde tenemos la condición 10001, y de esa forma tendríamos nuestro mapa de Carnot de las 5 variables. Acá, a través de la herramienta de software, nos identifica que la ecuación correspondiente a la solución de ese mapa es la que nos mencionan acá: A, B, C, D y E negado más A, B negado, C negado, D por E. El producto o la resolución nos la da en una expresión de suma de productos. Esa sería la ecuación correspondiente a la entrada J, que llamamos 4. Y de la misma forma se hace con la interpretación de K en cada uno de sus flip-flops. En este caso llamaremos K4, J3, K3, J2, K2 y así respectivamente. El proceso es igual, y en el proceso del resultado serían en este caso las ecuaciones correspondientes que podemos evidenciar acá. Esto proviene de la ecuación característica arrojada aquí a través de los mapas de Carnot, que lo podemos ver con la herramienta de software, donde nos podemos comprobar que tenemos A, B, D, C,
E negados más A B negados C por D por E para la condición de la J. De la misma forma se hace para la condición de los 4 flip-flops, bueno, en este caso 5 que son flip-flops, y determinamos la condición de entradas de cada una de sus variables JK. Una vez obtenidas las ecuaciones características, el paso siguiente sería la implementación de la lógica combinacional de las entradas respectivas a cada flip-flop. Una vez obtenidas las ecuaciones características, procedemos a la implementación. En este caso vamos a usar la herramienta Isis Proteus, donde vamos a hacer la implementación. Aquí tenemos un problema y es necesario resaltar que hay una inconsistencia en el circuito que no nos funciona. De la misma forma le pido el favor a los compañeros y al tutor que nos orienten para poder detectar el error porque no nos está funcionando. El proceso pues consideramos que lo tenemos más o menos interpretado, pero pues no nos corre como debería ser según la lógica que le aplicamos nosotros. Es un poco complejo el circuito, pues porque las ecuaciones con 5 variables nos dio una lógica combinacional un poco complicada, lo cual nos hizo que el circuito sea un poco extenso. Acá tenemos un panorama general del circuito donde tenemos un display que me indicaría las centenas y el display que me indicaría las unidades. En este caso se crearon aquí a través de las herramientas del Proteus subcircuitos donde en cada uno de los subcircuitos tienen las ecuaciones características. En este caso correspondería este circuito a la entrada, por ejemplo, vamos a ver el primer flip-flop, la que analizamos en la tabla de verdad. Un subcircuito, vamos a entrar al bloque del subcircuito y ahí podemos entender que corresponde a la lógica combinacional obtenida con la primera ecuación para el mapa de Carnot que tuvimos acá, ABCD todos negados más AB negada CD por E. Esa ecuación la implementamos a través de implementación de compuertas y al final tenemos dos salidas correspondientes a la entrada J del flip-flop 4 y la salida que iría al pin K del flip-flop 4 en este caso. Esta es la implementación de la ecuación característica cuyas salidas irían al flip-flop, que en este caso serían las entradas J y K respectivamente. Del mismo modo, para cada una de las ecuaciones se obtuvieron los diagramas combinacionales correspondientes y en cada uno pues las salidas respectivas que corresponderán a las entradas J y K del flip-flop al que se esté trabajando. Una vez hecho con todo el proceso, tenemos los 5 flip-flops correspondientes a las 5 variables y en este caso cada flip-flop correspondería a las entradas de los circuitos lógicos combinacionales, es decir, que en este caso el flip-flop que llamamos nosotros 4 correspondería a la variable A, de tal modo que si tenemos el flip-flop 4, la salida Q sería en este caso la interpretación de la ecuación acá donde tenemos A negado, B negado, D negado serían las salidas del flip-flop, la salida Q negada del flip-flop A, la salida Q negada del flip-flop B, la salida C negada del flip-flop, perdón, la salida Q negada del flip-flop C y así respectivamente. Una vez hecha esa interpretación, se hicieron a través de las aplicaciones del software Isis Proteus la implementación del circuito completo, pero es ahí donde tenemos un problema de funcionamiento. Acá pues para simplificar un poco, ya hicimos previamente la condición del cálculo de la temporización por el pin de excitación de clock de cada uno de los flip-flops JK, donde implementaríamos un circuito
de retardo con un circuito integrado 555 en una configuración monoestable, cuyas características de capacitancia y resistencia están aquí descritas en el cálculo que se ha hecho previamente. Acá sencillamente le generamos un pulso a una frecuencia de un pulso por segundo para simular las condiciones del clock. Sin embargo, nos damos cuenta que no tenemos el funcionamiento que esperamos con el análisis previo. Este sería el display correspondiente a las unidades, este sería el display correspondiente, perdón, a las decenas, y este sería el correspondiente a las unidades. Sin embargo, no tenemos el funcionamiento esperado. Se hicieron varias pruebas, muchas pruebas de hecho, donde tratando de corregir el error, identificar el error. Hicimos el procedimiento ya en discreto, es decir, no en subcircuitos, sino la implementación combinacional completa, y pues resulta un poco extenso si nos damos cuenta por la cantidad de variables que se manejaron. Sin embargo, el funcionamiento tampoco es el esperado. Ahí podemos ver la implementación de cada una de las ecuaciones características obtenidas. Acá en este caso, en el display, usamos un display 7 segmentos de cátodo común y para eso necesitamos usar un decodificador, en este caso el 74LS48, cuyas características se analizaron y pues se describen acá en el datasheet. Para también reducir una posibilidad de error, se decidió en el display de las centenas, al tener solo un bit que me indica si es 0 o es 1, pues completamos el resto de bits con un 0 lógico, de tal forma que el decodificador tenga un valor de referencia. De esa manera, pues tendríamos el proceso descrito. Sin embargo, pues solicito su colaboración para lograr identificar el problema o cuál fue la falla que de pronto pasamos por alto para resolver el inconveniente. Sin embargo, ese es el proceso que se ha llevado hasta el momento, la interpretación que se le quiso dar con la implementación de lógica combinacional y secuencial, y en este caso con el uso de flip-flop tipo JK para la implementación del circuito sugerido. En este caso quedamos atentos a los comentarios, esperamos poder solucionar el inconveniente y subir el aporte correspondiente al producto esperado. Recuerdo, les habló Jaime Alberto Becerra, quedamos atentos y estamos en contacto. Muchas gracias.